Hola amigos, saludos cordiales. Bueno, quería hacer este video, vamos a decir que finalizando el proceso de la reparación de esta radio Selena, porque como les había comentado en videos anteriores, no recuerdo en cuál, pero en uno de ellos le había comentado que quería, ya vamos a empezar el mes de mayo, quería aproximadamente un mes estar sin emitir ningún video tutorial porque quería hacer algunas reparaciones aquí, montar eh, el variac, hacer la instalación eléctrica en la parte de aquí arriba que no tengo nada instalado y bueno, hacer un orden aquí en el taller, cosa de mejorar las condiciones del mismo. Y bueno, lógicamente eso me va a provocar pues estar un tiempo, quizás un mes, no pienso que más de un mes en, en esas cuestiones. Y bueno, no quería tampoco, ya que voy a hacer la entrega de esta radio, pues bueno, que se quedara de manera inconclusa la reparación del mismo y bueno, y mostrarle el proceso final. Tenemos aquí esta otra radio que ya casi la tenemos finalizada. Hay cosas que me han quedado porque no he tenido tiempo todavía, he estado bastante cargado con el trabajo. Esta radio prácticamente ya está. Vamos a decir que ya en el final me falló la FM y tengo que analizar qué fue lo que pasó porque funcionaba la FM y dejó de funcionar. No es el módulo de FM, pero hay algo, sospecho de dónde puede estar, que dejó de funcionar la FM. Y esta radio, yo quería, que era una de las ideas que tenía en mente hacer un video, era comprobar algunos módulos de FM que tengo, que estoy en la idea de que sí funcionan, pero quería cerciorarme si estaban funcionando, pero bueno, no voy a tener tiempo tampoco de eso, o sea, son cosas que también se le quedan a uno por hacer. Y entonces nada, ya esta radio está reparada, lo que quería hacer era una especie de comentario de la misma y dar por terminado al menos con esta radio, la 215, ya posterior al mes de mayo, eh, ya terminaríamos entonces esta otra radio Selena, que ya prácticamente también está finalizando. Y hay otros proyectos en el camino que quizás al final de este mismo video lo comente, pero la razón de este comentario es precisamente que vamos a estar el mes de mayo sin subir ningún video tutorial, ya que lo que quizás les mostraré en algún momento, les mostraré cómo va quedando este proceso de unas ideas que se me han incorporado, porque me han aparecido otras cosas que también me vienen muy bien para darle más condiciones al taller y eso requiere tiempo. O sea que le dedico el tiempo y con el inconveniente que bueno, no voy a poder hacer algunos videos durante ese tiempo. Bueno, esta radio, que fue la Selena 215 de mi amiga Malúa Callao, es de su hijo, pues bueno, los que siguieron el, el transcurso de este proceso con las radios Selena, pues bueno, esta radio vino, en primer lugar, la manipularon. O sea, eh, ya lo supe quién fue, pero bueno, es lo que a veces nos sucede a veces en todas estas cosas, que hay momentos en que personas sin conocimiento pues se meten a trastear estos equipos y afortunadamente
puedo decir así, afortunadamente, pudimos solucionar el problema. Cosa que me lastimó grandemente, porque a todos nos debe pasar. Un equipo que nosotros hemos reparado, que le hemos puesto amor, que lo hemos hecho a conciencia, pues bueno, encontrarte después que lo hayan echado a perder. Pues lo que ocurrió, vamos a hacer un comentario. Esta radio, pues bueno, es segunda vez que viene a mis manos. En una primera venida de esta radio, pues bueno, ¿qué fue lo que yo hice? Esto es a modo general. Siempre enfoco estas conversaciones a mis amigos cubanos porque tengo muchos comentarios que me preguntan sobre estas radios y lo que les puedo decir a modo general con estos equipos, principalmente lo que más falla en estos equipos son los condensadores, que son los condensadores rojitos, estos condensadores, estas micas, que la reiteración es buena también porque también está en el aprendizaje. Ya en otros momentos también lo he explicado. Estas micas que bueno, traían estas radios para nuestro clima, un país húmedo, con el tiempo, pues se pasaban, se ponían en corto y bueno, eh, el mayor defecto de estas radios aquí en Cuba, aquí en nuestro país, era precisamente las micas estas pasándose. Cuando se vaya a hacer este tipo de reparación para cualquier radio de estas de fabricación soviética, pero bueno, en este caso específicamente estamos hablando de la radio Selena, pues lo primero que hay que verificar son los condensadores o micas, verificarlas. De ser posible, bueno, verificarlas todas y cambiar. Con eso hay un gran por ciento de la reparación prácticamente conseguida. ¿Por qué razón? Esta radio, por ejemplo, esta radio fue una mala manipulación, un trasteo que provocó que se llevara el circuito integrado. El circuito integrado, que es el más conocido como el A210, pero bueno, esta es la nomenclatura rusa, que era o soviética, el K174UN7, no era un integrado que podía llevárselo así tan fácilmente. Incluso aquí está trabajando con 9 voltios y como máximo, según las especificaciones del fabricante, puede trabajar como máximo hasta 18 voltios. O sea, que trabaja frescamente en este circuito. Por lo tanto, es un integrado que no tiene por qué en su momento fallar. Al no ser como fue este caso, que provocaron un cortocircuito y se llevaron el circuito integrado. Eso era lo que realmente ocurrió con esta radio. Afortunadamente, lo puedo decir así, afortunadamente, yo he tratado siempre, eso ha sido una idea, por eso es que le decía lo de los módulos de FM, a mí me gusta comprobar cuando tengo equipos de estos y tengo placas, pues me gusta comprobar para saber el estado en que están y si están bien, pues bueno, la marco, sé que está bien y en un momento determinado, si me viene un equipo complicado, pues sencillamente cambio ese bloque y bueno, resolvimos. Que fue lo que en este caso les comento lo que sucedió con este equipo. Este equipo tuve que cambiarle la etapa de la placa completamente de audio, o sea, le sustituí la placa de audio de otro 215 y solucionamos el problema. O sea, no hubo
otra situación que no fuera la etapa de audio. Por tanto, como ya se le había hecho una anterior reparación, como pueden apreciar, se le sustituyeron los condensadores, por lo menos los más conflictivos. Pues bueno, resolvimos el problema de esta radio. Así que, haciendo a modo general y bueno, y de manera también informativa, pues bueno, lo que hemos hecho. El mueble, no tengo mueble para sustituir, o sea que no, ni tengo ahora cómo poder solucionar eso. Aquí quizás esto puede ser que sea fuera de cámara, porque bueno, quizás el martes es que yo coincido con la amiga Malú. Mi idea aquí era, no tengo antena de este tipo, pero mi idea era quizás con este elemento sustituirlo. Esto tiene, y esto lo voy a decir para mis amigos aquí en Cuba, estas antenas telescópicas, por lo general muchas veces se quedan los elementos que se van, quedan partidos. Pues bueno, aquí tenemos una rosca y aquí tenemos un tornillo. ¿Qué era lo que se hacía en los consolidados cuando no había antena para colocar esta? Pues bueno, cogíamos una antena de BEF 206, que no tengo ninguna aquí a mano, y más como he hecho tantos cambios ahora. La antena de la radio BEF tenía un tornillo pasante aquí, un tornillo pasante en vez de una tuerquita, un tornillo pasante, y eso iba al chasis del equipo. Pues bueno, en este caso lo que se hace es que con estaño le damos calor y sacamos ese tornillo, sacamos el pasante, tornillo pasante de la radio BEF 206, y le colocamos la antena telescópica de una radio BEF 206. Le tratamos de soldar, eso tiene que ser con un soldador o una pistola de soldar que sea de 120, 160 vatios, o sea que dé bastante calor, y soldamos ese tornillo, perdón, esa tuerca, y lo colocamos en este tornillo y hacemos la misma función. Y ya con eso, pues bueno, solucionamos, no es la antena original, pero podemos resolver con esa. ¿Qué es lo que quiero hacer ya para concluir? Pues bueno, hacer ese tipo de adaptación. Por lo menos resolvemos con esa posible solución. Entonces, amigos, ya tenemos la radio. La radio está perfectamente. Voy a dar un detalle que me recordó mi amigo, mi hermano de los años, que vive allá en España, Fernando Raúl Acosta Saín, hermano que nos criamos desde niño. Allá vive ahora en Vitoria, allá en España, y me mandó un mensaje y me dice, tú no le pones, cuando concluyes los equipos, no le pones algo. Sí, yo lo hago. A veces se me olvida presentarlo en el canal, pero por ejemplo, aquí tenemos, eso es una tradición de los años, ya quizás mis amigos veteranos en esto recordarán, eso lo mismo lo hace un técnico, que lo hace también un relojero. Yo tuve un buen amigo fallecido, vecino de aquí, relojero, que también él a los relojes le ponía su firma, le ponía la fecha de reparación, y bueno, parece que en todas las especialidades, pues bueno, hay esa tradición de los años, no es de ahora, de los años, de poner la firma, o en este caso, bueno, aquí tenemos restaurado, fecha 29 de abril del 2022, y la firma. No sé si la cámara lo toma. Y Ferna,
bueno, nada, aquí tienes la muestra que yo hago eso también. O sea, que le coloco la marca. A veces se me pasa, pero son las menos. Eh, es quizás una manera también de uno saber lo que ha hecho. Y bueno, nada, es un detalle aparte con respecto a esto. Pues bueno, amigos, entonces, déjame buscar. Aquí tengo el... Aquí tenemos, bueno, aquí le puse... Este es el que traía, este es de la otra vez. Su clavija o espiga. Nosotros aquí decimos espiga, en otros lugares se dice la clavija de la línea. Y bueno, su cable de línea original. Y aquí tenemos la radio. Está en FM, esta es la FM. Sí, principalmente a la cabecera provincial. Estaremos encabezando el tercer bloque, estarán desfilando 17 caballos que representarán la bandera de nuestras organizaciones políticas y de masa del territorio y nuestro sector proclamado. Estas radios tienen un sonido muy bueno, siempre lo he comentado. Una de las cosas que se distingue estas radios Selena es precisamente la calidad sonora. Como les comenté, tiene más calidad sonora que calidad en recepción. Específicamente este modelo, el 215. Modelos anteriores lo superan en calidad de ganancia de recepción. Pero no obstante a ello, hay que decir lo que ya hemos comentado en otros videos, que esta radio, que fue el último modelo que vino a nuestro país, aquí a Cuba, fue el Selena 215. Ya venía con todos transistores de silicio, etapa de audio como les mostré, a base de integrado de audio, y por lo tanto se sustituyó completamente todos los transistores de germanio. Modelos anteriores venían con transistores de germanio, otros modelos venían con transistores de germanio y silicio, y eso se fue eliminando hasta llegar a todos los componentes hechos de silicio. Pero contradictoriamente, lo debo decir así, contradictoriamente, la calidad con respecto a la ganancia de los modelos anteriores, aún siendo con componentes como el germanio, que como sabemos en su tiempo, a medida que pasa el tiempo, quiero decir, pues bueno, van teniendo pérdidas por fugas interelectrónicas. Y a pesar de eso, estos aparatos de generaciones anteriores con transistores de germanio, pues bueno, tenían más ganancia que estos siendo de silicio. Eso es algo que ya lo hemos comentado en muchos videos, y también aquí entre nosotros los que cacharreamos, pues bueno, nos damos cuenta de eso, decimos caramba, pero es que los modelos anteriores tenían más ganancia, y efectivamente. No quiero decir, yo quedé bastante impresionado, y hay una muestra en uno de los videos, quedé bastante impresionado de cómo esta radio del modelo 215 tenía buena recepción. Incluso me estaba entrando emisoras foráneas. Claro, estamos en un tiempo, estamos finalizando abril, todo lo que es abril, mayo, marzo, abril, mayo, principalmente abril y mayo. Son meses que por características atmosféricas, pues las recepciones de la FM son superior. O sea, aquí mismo donde yo vivo en Alamar, al este de La Habana, pues la recepción de emisoras, pues bueno, en horarios, sobre todo en horarios nocturnos, pues en ocasiones, no solamente en horario nocturno, por el día también, la FM, siendo la FM más local, en ocasiones me sorprende porque tú tienes
en todo el diapasón de la escala de dial en la FM, pues bueno, tienes las emisoras nuestras, emisoras provinciales lejanas, también se reseccionan, y incluso entran emisoras de México, emisoras de los Estados Unidos. O sea, por las condiciones del clima, o sea, de este tiempo, pues bueno, son más proclives a más recepción de señales. Y esta radio, teniendo poca ganancia, en este caso, por eso digo que me quedé admirado de ver eso, como en la prueba, pues bueno, me entraban las emisoras nuestras, emisoras de provincia cercanas, pero que no son de tanta potencia, y estaban entrando. Y también entraban emisoras mexicanas, y una emisora religiosa, no sé si es de, no recuerdo ahora, sé que es de la parte de México, creo que de Yucatán, me parece. No sé si hay algún amigo mexicano, una emisora de la península de Yucatán. Claro, también estamos relativamente cerca. Y emisoras también de la Florida, así. O sea, que independientemente de que las condiciones climatológicas sean favorables para la recepción de señales, también en este tiempo, quiero decir, o sea, abril, mayo, ya a partir de junio un poco se va un poco esa ganancia, o sea, esa receptividad de emisoras. Pero lo que me impresionó era que esta radio recepcionara emisoras lejanas. Esa es una de las cosas que me llamó la atención justamente con este modelo, el 215. Escuchen la calidad de sonido. No quiero subir mucho porque ya casi va a ser la 1 de la mañana. También hay emisoras que están fuera del aire ya. Durante la pandemia, la mayor parte de las producciones sirvieron para la fabricación de camas, mesas y sillas destinadas a instituciones hospitalarias y centros de aislamiento. Una calidad de sonido. El directivo, la implicación de la empresa también de Radio Reloj. Apoyo integral comunitario, dentro del cual ya concretaron 5 acciones de transformación en la circunscripción 32 de la demarcación Matanzas Oeste. Radio Reloj. 12:51 minutos. Premian el esfuerzo de marmoleros mineros. Esta es una emisora de aquí mismo, provincial, pero escuchen. La suma de dos al efecto de amar a nuestros. La canción que una vez presenté. De carbón y gas rusos aplica sanciones draconianas contra el país islamo ucraniano con suministros de armas. La que hace justamente es chantajear a Moscú. Aquello de que no se puede tirar piedras al tejado del vecino cuando el de uno. Un comentario del periodista Lino Hernández para Portada Rebelde. Desde su preparación por especialistas y las diferentes... En todos los indígenas. Metropolitana, la radio de casa. 17 y 20 grados Celsius, superiores en zona de las zonas costeras. Durante la tarde ascenderán y alcanzarán bajos.
en la onda media ahora. Recibió la declaratoria de Monumento Nacional, la Comisión del Ministerio de Cultura que atiende la actividad en el país. Vale, lo importante es de horizonte a horizonte. Aquí tenemos emisoras extranjeras. La caracterización en el museo y la enseñanza de ese pasado en los centros educativos y a través de los medios de prensa. Ahora hay menos emisoras, porque ya a la madrugada se retiran del aire algunas emisoras, por eso es que el espectro está en determinados lugares ya más vacío. Este jueves en las bodegas de San elaborada con la participación de todos los maestros y aspirantes del... Aquí no me someto a la onda corta porque es que tampoco tengo aquí, vamos a ver, con este pedacito de antena. Vamos a ver si a lo mejor pillamos algo, no estoy seguro, pero bueno. Y esta es la onda media. No, a mí me resulta que se me hace más difícil pillar emisoras en la onda corta. Dos tareas entrañables, interpretar y enseñar. Yo disfruto mucho la interpretación. Bueno amigos, ya tenemos esta radio funcionando. Ya, ahora lo que tenemos es que cerrarla y bueno, ya devolvérsela a su dueña. Y bueno, ya vamos a decir que la tenemos lista para devolvérsela a su dueña, Malú Callao. Así que bueno, ya le pondré sus tornillos y bueno, ya tendremos entonces esta radio de vuelta a su dueño. Entonces amigos, esta radio lo que nos queda es la FM. Ya ella está funcionando correctamente. Aquí quiero también mostrarles, no sé qué tiempo debemos, ya casi para media hora. Aquí igualmente, sustitución de todos los condensadores. Eso es la regla número 1 en las reparaciones de estos equipos, principalmente del Selena. Tanto el Selena como el Radio Siboney vienen con muchos condensadores de este tipo. La sustitución. Y otra de las cosas que tiene esta radio es que sus transistores se les parten las patillas. En este caso yo sustituí, aquí no son los transistores originales que son los GT322, aquí le puse unos P308 y aquí uno 308 que lo puse DRF, que es un transistor fabricado en la industria militar, o sea, para la industria militar. Fue la diferencia con respecto a los demás transistores, que son transistores comerciales, ordinarios, pero no son los GT322. Se le puede poner GT322,
GT309, que lo traen los radios Juvenil 80, que aquí se estuvieron ensamblando. Una plaquita de un radio Juvenil 80 tiene, si mal no recuerdo, tiene 3 transistores GT309 y lo demás es GT108, 2 GT108 y los salidas MP41. O sea que de ahí se puede aprovechar de los 3 transistores que vienen en la etapa de frecuencia intermedia. Se puede sustituir los GT309 por los 322. O sea, esa es una opción. O los P308, los P422 que traían los radios BEF, también se les puede sustituir. Y resolvemos porque son bastante, vamos a decir que están en la misma, estandarizados, en el sentido que nos puede servir para esta radio. Todos esos transistores son transistores de germanio. También se le puede poner de silicio. Ahora bien, con eso hay un poco más de polémica con respecto a lo que es la salida de audio. Pero yo he visto de manera arbitraria, sin polarización ninguna, que se le ha puesto un transistor de silicio del tipo PNP para etapas de DFI y funciona perfectamente, incluso sin ser DFI. Se puede poner, no sé, BC328, BC557 creo que es, me parece que es PNP, y funciona el equipo. Ahora, como solución, pero eso va en detrimento de la ganancia del equipo. Por ponerse se puede poner, pero va a perder en ganancia. O sea que es una solución que podemos hacer en un momento determinado. Si no tenemos ningún otro tipo de transistor, lo podemos colocar, pero sabemos que en primer lugar tenemos un transistor que no nos está dando su calidad en el circuito, sino como una solución. Esto lo digo porque nosotros los cubanos por lo general siempre nos caracterizamos por resolver, quizás no con las cosas que tengamos para eso, sino para en un momento determinado resolver, pero resolvemos. Ahora, lo que en este caso tenemos pérdida con respecto a la ganancia. Eso es uno de los detalles que quería comentar, porque he tenido amigos que me han preguntado, bueno, pero ¿se le puede poner un transistor sencillo de silicio? Sí, se le puede poner. Yo muchas veces lo que usaba, porque también yo lo he tenido que hacer en otros momentos, sobre todo con los radios BEF 206, yo lo que he hecho es lo siguiente: he cambiado los transistores, por ejemplo P422 de la etapa de frecuencia intermedia, y los he subido para RF o oscilador o mezclador, y he puesto en los pasos de FI, es que he puesto los transistores de silicio. O sea, he garantizado la RF, el oscilador, todo lo que viene siendo la parte de la sintonía, y la frecuencia intermedia es la que he sacrificado un poco. Pero con buenos resultados porque la radio ha funcionado. O sea, que eso también me parece que es bueno, instructivo decir, porque a veces no tenemos los componentes y cada vez estos componentes se van haciendo más difícil de conseguir. Pues bueno, podemos sustituirlo de manera para una solución y nos resuelve, pero siempre teniendo en cuenta que vamos a perder con respecto a la ganancia. Eso es muy importante tener en cuenta aquí, mis amigos cubanos. Sé que en provincia, sobre todo en provincia, hay muchos amigos de provincia que me dicen, no tengo que ponerle, pero bueno, mira, una tablillita de un circuito impreso, de una radio, no sé, BEF o cualquier otra, un Siboney, cualquier radio de eso tiene transistores. Y esos transistores nos pueden servir, quizás estén feitos, estén partidos, bueno, no importa, eso se le puede empatar, hacer una cirugía al transistor y volver a poner esa patilla y activamos nuevamente el equipo. Y lo otro, estos condensadores mayormente lo podemos conseguir en los bombillos ahorradores, además de todas las placas que uno puede tener de equipos que nos regalen. De ahí podemos sacar los condensadores y podemos usar los condensadores y sustituimos entonces estos, que esto sí es lo que con el tiempo, pues bueno, provocan la mayoría de los defectos en esta radio. Digo aquí en Cuba, quizás en, no sé, allá en Europa, frío, más seco, pues bueno, no, a lo mejor no fallan, pero aquí sí fallan por la humedad, las características de nuestro clima. A ver, ¿qué se me queda en el tintero? Bueno, esta radio es la Selena 211. Esta radio es anterior a la 215.
Esta radio es el modelo 211, pues bueno, venía con etapa de tanto la FM como la tablilla de la FI completa, la etapa de frecuencia intermedia, el estabilizador de voltaje de la FI, todo eran transistores de germanio. Y la etapa de salida completamente, en este caso 211, venía con transistores de silicio, totalmente transistores de silicio. El modelo 210, que es igual, porque en su aspecto externo eran idénticos, lo que cambiaba era la estructura del circuito, venía, me refiero al 210, venía con los transistores todo de germanio, tanto en FM como en FI, y la etapa de salida tenía transistores de silicio y salida P213 de germanio. Esa era... hay muchos equipos de la era soviética, de fabricación soviética, que se caracterizaban por ese tipo de rejuego, de utilizar transistores de silicio con germanio. No sé, desconozco si habían otras marcas, en otros modelos, que usaban ese diseño de silicio y germanio. Pienso que sí, pero no recuerdo. Pero eso era una característica que tenían los equipos de la era soviética, venían así. Mucho rejuego entre silicio, germanio, silicio, una cosa así. Y ya el modelo como el 206, que ese no tengo ninguno para mostrarles, es el primero, aquí entró en el año 1976, entre el 76 y el 77, era totalmente de germanio, o sea, todo era transistores de germanio. Eso era, estoy hablando de mi país, aquí en Cuba, lo que se comercializó por muchos años, era vamos a decir, de estos equipos que aquí han gozado de mucha popularidad. Muchas personas con mucha alegría te dicen: ay, qué bueno un Radio Selena, ojalá yo tuviera un Radio Selena, qué bueno como sonaban esas radios. Efectivamente, porque del punto de esa época a la actualidad, penosamente hay que decirlo así, todos los equipos que han entrado son equipos de muy mala calidad. Por lo tanto, el cubano está caracterizado porque las cosas le duren. Uno quiere que las cosas duren. Y todos estos aparatos fabricados en aquel entonces, en este caso estos rusos, que bueno, era lo que se fabricaba en aquella época, eran equipos duraderos. Y hoy en día la política es otra. La política es precisamente que los equipos duren poco, usted los desecha, compra otro y ya resolvió. Y resulta que es en ese sentido, pues bueno, algo que, por ejemplo, nosotros ya por características no estamos acostumbrados a eso. Lo que queremos por lo general es que las cosas nos duren. Y por eso es que también hay mucha añoranza con estos aparatos con respecto a su calidad, porque verdaderamente fueron unos equipos buenos. Hay personas, por ejemplo, que dicen: no, pero es que los equipos rusos, que los equipos eran más, no sé, como se le decía a veces, toscos, no sé. Yo no diría que fuera, en el sentido sí de que eran duraderos, muy fuertes, y eso sí es indiscutible. Cualquiera tú le dices a un equipo de esto y te dicen: esto es un tanque de guerra. Efectivamente, todos estos equipos de aquella época eran unos equipos muy fuertes. Yo no sé si en la actualidad se fabrique o no. Tengo que preguntarle al amigo Yuri. Un saludo para Yuri Korennoi. Si está viendo el video, mira, un equipo de tu patria. Resulta que quizás por la época, no lo sé, pero de que eran equipos fuertes, efectivamente eran equipos fuertes. Es un diseño bonito. A mí me gusta quizás la fuerza de la costumbre. Los veo desde niño, pero no tienen un diseño para nada. Es un bonito diseño, un buen acabado de todos estos aparatos, pero lo que sí era la calidad con respecto a la duración. Eso, indiscutible. Yo comentaba esto ya un poco para ir cerrando. ¿Cuánto llevamos ya? 39 minutos. Yo comentaba recientemente con alguien que ahora no recuerdo con quién fue, y le comentaba con respecto a esto, porque siempre dice tiempos pasados fueron mejores. Yo digo que sí, a modo general siempre uno dice tiempos pasados fueron mejores. Y es verdad.
todo lo que se producía antes se hacía con más conciencia, con más calidad que lo que hoy en día es un consumo y ya. Digo esto porque a razón de que estábamos hablando con respecto a las radios de válvula, que yo les comentaba que a mí me encantan las reparaciones. Por cierto, tengo sorpresa con respecto a las radios a válvula. Tengo una radio Zenith que voy a mostrarles ya después que hagamos todo este tipo de reparaciones. Y decía que, que el fenómeno que ocurrió aquí en Cuba, en nuestro país, fue la siguiente. Las radios a válvulas estuvieron, como en todas partes, estuvieron en su época. ¿Qué fue lo que sucedió aquí en nuestro país? Aquí entró un mercado muy grande de la extinta Unión Soviética, que venían todos estos aparatos. Y ya que mencioné a Fernando, ojalá que tú veas este video, y si lo estás viendo me gustaría que me dejaras un comentario para que no me hagas mentir, como decimos aquí. O sea, seas lo que voy a decir. Cuando estábamos en la época de estudiante, su tía abuela, Victoria, en paz descanse, tenía una radio Philips a válvulas. Ella era mucho de escuchar novelas, sobre todo Radio Progreso, nuestra emisora. Y nosotros estábamos, no recuerdo si en primer año, creo que era en primer año de la especialidad, porque nosotros estudiamos juntos. Y resulta que no sé qué problema tenía esa radio Philips, que falló. Y nos metimos a desarmarla a ver si dábamos. Imagínense, estoy hablando de primer año de la electrónica, que prácticamente estábamos fritos. Y era del modelo Rimbaud, de la ampolleta que va hacia un lado, y al parecer no nos dimos cuenta y rompimos la válvula, una de las válvulas, no recuerdo cuál era, y nos llevamos la radio, nos echamos a perder la radio, una radio que funcionaba perfectamente. Estoy hablando del año 1900, si la mente no me falla, 1984-85, ha llovido bastante, y la pobre Victoria se quedó sin aquella radio. Imagínense, amigos, que tuvimos que, Fernando y yo, ir en aquella época, cualquier tienda, habían radio de estas por la libre, y tuvimos que comprarle una radio BEF 206. Y nos aparecimos con aquella radio BEF 206 para que ella, pobrecita, siguiera oyendo sus novelas y todo eso. Y esa radio, no sé, al final, yo creo que Fernando, me dijiste algo que la habían llevado para Holguín, para Santiago, no sé. Y al final la arreglaron, pero bueno, fueron otras personas. ¿Y qué era lo que sucedía? Que por aquel entonces usted tenía una radio a válvula que le fallaba y no había bombillos, porque también esa era otra cosa, ya no se conseguía bombillos. Pues bueno, ¿qué era lo que usted hacía? O la guardaba o la botaba, como se hizo erróneamente, que se botaron muchas radios, se echaron muchas radios, porque al final usted compraba con 100 pesos, 90 costaba la radio y 10 pesos en la fuente de alimentación, compraba una radio y ya resolvía el problema. Y entonces ese fenómeno fue el que ocurrió en nuestro país, porque era muy fácil, usted no tenía por qué sacrificarse de tener una radio a válvulas que quizás no podía conseguir, aunque fuera por una cuestión sentimental, como yo soy sentimental también para esas cosas. Pero usted decía, bueno, nada, compro una radio BEF, una radio Siboney, un Juvenil 80, un Selena, que ya estos sí eran un poco más caros, estas radios sí eran un poquito más caras, creo que 220, 225 pesos, creo que era lo que costaba. Pero estaban en todas las tiendas, esto estaba por la libre, o sea, usted iba y compraba esta radio. Como hubo toda esa cantidad de aparatos, tanto que se ensamblaban, se hacían aquí en nuestro país, como venían importados de allá de la antigua Unión Soviética, pues bueno, no hacía falta tener una radio antigua a válvulas, porque bueno, ya eso no. Y así mismo ocurrió con la televisión, aquellos televisores americanos, todo aquello que había. Pues bueno, usted con un bono de 150 pesos podía cambiar y le daban un televisor Caribe.
O sea, es por eso que no es el caso que ha ocurrido, por ejemplo, que eso es una tradición, y yo se lo digo al amigo Miguel Romera allá en España, saludos para él, que no es lo mismo con los almendrones. Los almendrones aquí en nuestro país son los coches, vamos a decir así, los carros, pero bueno, los coches americanos de los años 40, los años 30, de los años 50, que todavía circulan y ya es una cosa casi que un patrimonio aquí cultural y de la idiosincrasia del cubano, ya casi que pertenece a la cultura nuestra de los coches americanos, los almendrones, y que sí han durado. Pero otras cosas como los televisores, las radios, pues bueno, fueron cosas que fueron desapareciendo porque no era factible tenerla. ¿Quién quizás conservarla como está las antigüedades, el bazar de antigüedades que te encuentras? Cosa que me alegra muchísimo que por lo menos haya lugares que hayan radios antiguas. Yo que soy fan a las radios antiguas, sobre todo a las radios a válvulas, pero no es ese gran mercado de antigüedades porque prácticamente se extinguió. Esa era una de las cosas que sucedía en este ramo, que es en el caso que estoy comentándoles a ustedes. Me parece que es una conversación interesante, pero bueno, es parte de la historia que hemos vivido, o sea, que hemos sido hasta protagonistas en estas aventuras de estos equipos, de la electrónica. Pero bueno, es por ello que hoy en día, y por eso lo comento también en el canal, pues me vienen más aparatos de este tipo. Porque es lo que es del ayer reciente, porque podemos decir, todos estos aparatos son de los años 70 y pico a la década de los 80. Pero ya estamos hablando de aparatos que tienen más de 40 y 50 años. Pero todavía se mantienen y están dando su explotación. Y la añoranza, que eso es lo que más, de personas que te dicen, yo quisiera tener un BEF, tú no sabes cómo me lamento no tener ahora un BEF, cómo quisiera tener, y a veces hasta uno le da lástima, uno dice, caramba, sí, yo entiendo lo que comenta. Entonces, amigos, ya para concluir, porque me he estado conversando mucho, pues bueno, aquí ya lo hemos mostrado, estos no son los botones originales, estos los puse provisional. Deja ver si consigo un poquito de pintura para darle un poco de pintura. Muebles sí no tengo y no puedo resolver con respecto a eso. Ojalá pudiera, amigo Joaquín, saludo. Me encantan tus videos y sobre todo esa finalización de los equipos que quedan. Esos trabajos de madera me encantan, me encanta la carpintería también. Pero esos trabajos finales son maravillosos y eso le da mucho y le da mucha vida a los aparatos. A mí me gusta que quede bien la parte electrónica, pero también la parte externa. A veces no llego hasta ahí. Y bueno, por lo menos garantizar que funcione lo mejor posible. Aquí tenemos, esto es onda media porque la FM todavía tenemos que ver. Pero bueno, ahí está. Historias que merecen quedar en la memoria. Y un trapiche, pero no uno. Un alto por ciento de jóvenes que disfrutaron de Casi todo cambia y todo cambia. Ahí tenemos emisoras foráneas. ir a Europa, a su regreso, funda su propia orquesta. Pasa el tiempo y se... Ya les digo, toda esta parte que falta aquí son porque ahora no hay emisoras al aire. Ahí tenemos otra emisora.
Cero de Moisés Simmons, Pastilla de menta de Rudy Toms, todo un éxito de la... Bueno, amigos, quiero con esto ya dar por concluido esta parte de la Radio Selena. Me parece que, bueno, hemos hecho una panorámica de este proyecto con la Radio Selena. Esta la mostraré en su momento final ya funcionando la FM. Y bueno, podemos decir entonces que concluimos satisfactoriamente las reparaciones de las radios en plural, las radios Selena 211 y Selena 215, que próximamente ya se la entregaremos a la amiga Malú. Entonces, amigos, esto era lo que quería para concluir. Espero que esto lo logremos. Yo estoy entusiasmado. Observen, miren, esta fue otra radio, esta es una radio Meridian 201 es este modelo. Bueno, esto me lo regalaron. Esto está, bueno, vamos a ver si podemos hacer algo. Me gustaría, vamos a ver si en el año 2022, pues bueno, antes que concluya el año, podemos salvar esta radio. Esta también fue otra radio que se comercializó en nuestro país, la radio Meridian. Este fue el único modelo que entró al país. Hay varios, yo he buscado información sobre estas radios y había varios modelos, incluso muchos modelos más actuales. Esta es una radio solamente de onda media, con tres bandas, tres bandas de onda corta y onda larga. Muy buena radio, excelente, pero un detalle curioso, desconozco, eso sí tengo que buscar información sobre esto, qué república era la que hacía esta radio. Yo no sé si era la parte de Bielorrusia, no recuerdo qué parte era la que fabricaba este modelo, porque los BEF era en Letonia. Pero lo que sí me llamaba la atención, que lo he comentado en otros videos, es que los modelos de Europa del Este, porque no solamente era del territorio soviético, también lo fabricaban los polacos, los húngaros, los alemanes, todos fabricaban, y el recorrido del dial venía desde los 550 a los 1600, 500, 1600 algo, venía de la izquierda hacia la derecha, contrario a los modelos de las otras radios de otras marcas occidentales, que era de los 500 hacia 1600, 1500, 1600, era de izquierda a derecha. Pero esta radio, que es lo curioso de esto y es lo que quería compartir con ustedes, es que siendo una radio de fabricación soviética de la Europa del Este, pues era el modelo que venía empezando por los 500, como las mismas occidentales, o sea, las marcas occidentales, desde la izquierda hacia la derecha. Ese es un dato curioso y atípico para este modelo. Pero otra cosa fundamental de esta radio, que es lo interesante y por lo que me gustaría aventurarme con esta radio. Déjame ver si aquí en algún lugar lo dice. No dice el lugar exacto de... Está un poco dañada la tapa, no tiene tornillo. Aquí tiene la fuente, que la tenía por aquí, no recuerdo ahora, pero bueno. Pero lo interesante de esto, y es lo que quería compartir con ustedes, primero, la manera de la fabricación. Una radio bastante extraplana, en el sentido que es una radio más afinada, pero otra de las características fundamentales de esta radio es que, amigos, para la época, estoy hablando de los años 70, de los años principios de la década de los 70,
esta radio, este diseño soviético era revolucionario para su época. ¿Por qué razón? Porque ya venía incorporado en su diseño circuitos integrados. Todos estos cuadraditos de colores que ven aquí, este blanco, este verde y este gris que se ven aquí, eran circuitos integrados. O sea, circuitos integrados, y la etapa de salida era, o sea, atacada con transistores de germanio en salida complementaria. Salida complementaria, transistores de germanio. O sea, usaban, nuevamente es lo que digo, diseño con transistores de germanio, pero lo interesante o lo revolucionario de este modelo era precisamente que ya en aquella época, estoy hablando de la década de 69, 70, o sea que este modelo es de esa época, de principio de la década de los 70, ya venía para la época soviética, es a lo que me refiero, para la época soviética ya ellos diseñaban los circuitos con circuito integrado, que era lo que quería en este caso comentar. Entonces me resulta atractivo la posibilidad, hay que ver en las condiciones en que esté este equipo, pero era llamar la atención de este modelo específico, como el diseño en aquella época pues ya venía con circuitos integrados. Ese es lo interesante, lo que llama la atención de esta radio Meridian 201. Lamentablemente tengo que buscar más información porque no tengo a ver de dónde es que viene esta radio. Pero bueno, primero, la posibilidad de que ya en aquella época ese diseño es el único que yo sepa que ya venía con circuitos integrados para tan temprana época. Me refiero para la época de aquel entonces, finales, o sea, entre el 69 y 70, pues venía con estos circuitos integrados, poco al diseño que nosotros estamos acostumbrados a ver esto, pero bueno, ya estaba, se estaba fomentando el diseño de estas radios con circuitos integrados. En sintonía, frecuencia intermedia, venían esos circuitos integrados. 3 integrados, Y1, creo que era como se llama así. Nosotros decíamos Y1, Y2 y Y3, porque era Y, Y1, Y2 y Y3, pero realmente debe ser U1, U2 y U3, porque la Y, o sea, la Y es una U en el alfabeto eslavo, ¿no? Pero nosotros decíamos Y1, Y2 y Y3. Y la salida con con transistores de germanio, salida complementaria. Un altavoz muy potente para hacer una radio aparentemente más pequeña, diseño más pequeña, pues tenía buena salida de audio. Aquí control de volumen, aquí le faltan las tapitas igual que esto. Ahí tenemos su clic de encendido y apagado, control de volumen y control de tonalidad. Aquí control del tono y aquí control de volumen, encendido y apagado. Y bueno, aquí la sintonía, que como pueden apreciar funciona perfectamente, o sea, no hay ningún tipo ni se traba en ningún lado. Y lo curioso para este diseño, que siendo un aparato fabricado en la Europa del Este, en este caso en la Unión Soviética, pero venía con el diseño igual que como se fabricaban las radios en Occidente, desde los 550 hasta los 1500, 1600, pero de izquierda a derecha. Y bueno, por aquí, selector de banda, las bandas, onda larga, onda media, las secciones de onda corta y unos conectores para audífonos, para tierra y antena para la onda media y para la onda media, onda larga y para la onda corta. O sea, una radio bastante curiosa para la época,
atractiva, porque es un diseño atractivo, relativamente, vamos a decir que pequeña, cómoda, muy manuable. Aquí en la otro de los diseños también, las radios por lo general traían la antena aquí. Este modelo venía con su antena aquí en este, aquí está partido, pero bueno, aquí su antena, o sea, en el mismo agarre o sea, la agarradera de la radio. Y no sé, me parece que ojalá, es que yo cada vez que veo un equipo de esto quiero de todas ver si lo logro, pero vamos a ver, yo siempre digo mente positiva, pero quería hacer este tipo de comentario porque me he dado cuenta, y sobre todo a mis amigos aquí en Cuba, que les llama mucho la atención estos aparatos, y a mis amigos fuera de frontera también, mis amigos tanto en España como en otras latitudes, también pues bueno, les llama la atención precisamente estas radios que uno estuvo acostumbrado a ver, que vamos a decir que pertenecía a lo común que nosotros estuvimos acostumbrados en toda esta época, pero para otras personas es algo novedoso. Y bueno, lo que estamos es humildemente tratando de hacer un poco de lo que podemos en conocimiento, explicar y bueno, dar algunos detalles. Claro, de esto me gustaría buscar más información de este modelo de radio, porque tiene sus peculiaridades, y sobre todo lo que revolucionó este modelo es precisamente que en aquella temprana etapa de las finales de la década de los 60, principios de los 70, ya la industria soviética fabricaba circuitos integrados para estos tipos de radio. O sea que no solamente era a base de transistores de germanio, sino que tenían también ya proyectos de equipos con circuitos integrados. Los Y1, Y2 y Y3, como le decíamos aquí en Cuba. Así que mis amigos, creo que me pasé un poco en el tiempo, pero creo que amerita esta charla, lo que hemos comentado. Ya estaremos, amigos, aproximadamente un mes, todo este mes de mayo, ya estamos finalizando. Estamos hoy a 29 de abril. Y bueno, ya todo el mes de mayo lo que vamos a hacer es eso. Vamos a darle condiciones al taller, y después entonces seguiremos con nuestros proyectos y bueno, tratando de hacer ameno este canal con cosas novedosas, alguna que otra charla, un poco de todo lo que podamos aportar y que sea entretenido y lo disfruten, que es la idea. Como siempre digo, déjenme sus comentarios, mis amigos, que son tan necesarios. Si lo merezco, me dejan un like, y sobre todo me interesa mucho sus comentarios, cuales sean, porque me da la medida no solamente de las personas que me están escribiendo, sino de tener proyectos en los que quizás pueda en un momento determinado poder compartir con ustedes, y que a uno quizás por motivos a veces hasta ajenos, sobre todo el tiempo, que es lo que más nos está afectando, poder comentar y bueno, hacer algunas cosas. Tengo en mente, ya para finalizar, quizás a lo mejor incluir en el canal, como hemos hecho en otras ocasiones. Estamos celebrando en este año 2022, ya se está celebrando en nuestro país los 100 años de la radio. Quizás haga algún trabajo que suba de esta índole, así no estaría mucho tiempo el canal sin poner algo, sin colgar algo al canal, y a la vez, aunque sea una temática diferente, pero que sé que también hay muchos amigos que les interesa un poco lo que es la radio por dentro, pues saber, pues bueno, vamos a ver si preparamos 1 o 2 videos sobre los 100 años de la radio. Es lo que tengo en mente en este tiempo que vamos a estar un poco fuera de lo que es el cacharreo
y bueno, y crear las condiciones aquí en el taller. Y bueno, para no estar también mucho tiempo sin subir algo. Así que mis amigos, como siempre digo, gracias por su tiempo, por su dedicación. Espero que les haya gustado toda esta charla, que ha sido una charla variada, pero bueno, que lo hayan disfrutado. Así que una vez más, muchas gracias y nos veremos en el próximo video tutorial. Hasta la próxima, mis amigos.